Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola Andrés, muy buenas noches. pero buenas noches, Iván, y buenas noches a todos quienes se van sumando. Bienvenidos, muchas gracias por estar conectándose a esta charla. En breve comenzaremos. Ahí está también acompañándonos por una de las redes el maestro Paco Madera y también por otra red la maestra Patti Arenales. En un momentito más vamos a dar inicio a esta charla con sentido titulada El poder sanador de los vínculos, el poder sanador de los vínculos. Y para eso hemos invitado a el logoterapeuta, analista existencial uruguayo, Andrés Kuplen. Andrés Kuplen, lo voy a presentar, te voy a presentar, Andrés, brevemente. Ajá. Sabemos que tu trabajo es extenso, pero tenemos aquí un breve currículum. Ujú. Eh, Andrés Kuplen Báez es doctor en psicología con mención en integración cognitivo-existencial por la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad de Flores. Es especialista en análisis existencial y logoterapia. Es miembro acreditado de la Unión Internacional de Análisis Existencial y Logoterapia del Instituto Viktor Frankl de Viena. Tiene posgrado en Medicina Tradicional Indoamericana en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Director del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano. Es autor de los libros Círculos de Vida Plena, Mi viaje a un mundo de hombres pájaro, una experiencia chamánica, y coautor, junto a los doctores Mario Berta y Leonardo Buero, de los libros Logoterapia Abierta, Los símbolos, valores En en psicoterapia. psicoterapia. Compilador y coautor de los libros de talleres de logoterapia grupal Corazonadas, La fuerza del sentido, La danza de la vida y Como pájaros libres. Es docente de logoterapia y análisis existencial en universidades y otros centros académicos de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y México. Y es uno de nuestros colaboradores en las clases que impartimos en los diplomados de Alta Zacatecas. Docente en la Sociedad Uruguaya de Ensueño Dirigido. Hace más de 20 años creó y viene coordinando los talleres logoterapéuticos de desarrollo personal en grupo, creador de herramientas logoterapéuticas como la brújula de orientación existencial, esquema guía del pensar existencial, activación pictográfica logoterapéutica, noodanza, la danza desde lo espiritual en nosotros y logoarte. Fue distinguido también con la mención especial del Premio Pablo Rispo por la Fundación Argentina de Análisis Existencial por su trabajo Esquema del Guía del Pensar Existencial. Ha completado estudios y formación en el Centro de Ecopsicología de Uruguay. Es periodista egresado del Instituto Profesional de Estudios Periodísticos e incursiona en artes plásticas, artísticas y visuales. Y está con nosotros hoy para compartirnos la conferencia titulada El poder sanador de los vínculos. Les recordamos que estamos en la página de Facebook de Alta Zacatecas, la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada, y de manera simultánea estamos transmitiendo a través de la página de Facebook del CISART, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Pero muchísimas gracias a vos, Iván. La verdad que para mí es un gustazo poder reencontrarme contigo, con Paco, con Patti, con las personas que integran esta propuesta tan plena de sentido que es Alta Zacatecas, para la gente de ese lindo país que es México, que cuando voy me siento como en casa, para las personas que se van sumando, amigos de América Latina que son entrañables y que por suerte se encuentran espacios como estos para poder tener charlas, pero charlas con sentido, y que esto suma mucho a esta tarea
de poder rehumanizarnos, más allá de difundir la rehumanización en el campo de la psicología o de la psicoterapia, volver a rehumanizar la vida, y qué más importante en esto de volver a rehumanizarnos, abordar un tema fascinante como es el de los vínculos, el de los vínculos, el de las relaciones, el de los encuentros. Vamos a ir tejiendo juntos. No vengo a dar una clase, sino que me gusta definir estos espacios como intercambio de saberes, donde podamos intercambiar opiniones y juntos elaborar alguna idea que nos pueda quedar a la hora de terminar el espacio y nos pueda ampliar la reflexión. En definitiva, esa es la tarea de un logoterapeuta, ¿no? Ampliar el campo de visión de las personas para que puedan ver un poco más allá de lo que vienen viendo. Entonces, bueno, con esta idea de que sé que ustedes vienen viendo y que vienen sabiendo y sabiendo mucho de los vínculos, de las relaciones, de lo fácil, lo difícil, es que, bueno, me voy a sentir a gusto de iniciar este tejido con las preguntas que ustedes tengan también. Gracias, Andrés. Una primera pregunta sería, ¿qué cosa es el vínculo? Este tema lo escogimos pensando en la reciente fecha del 14 de febrero, que a nivel nacional en México, pero también en muchos otros países de Latinoamérica, de América del Norte también, inclusive en Europa se celebra el Día de San Valentín, que es el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, amor, amistad, hablan de vínculo, hablan de relación, por eso escogimos este tema. Primero, ¿qué cosa es el vínculo, Andrés? Mi querido Iván, pensaba un poco ahora que decías que aprovecharon la fecha de San Valentín y del Día de la Amistad y el Amor, de un referente en la psicología, o por lo menos en la lectura de los psicólogos que no debemos evitar encontrarnos, es Erich Fromm. Erich Fromm escribe un libro, varios, ¿no? Uno de ellos es El arte de amar. El arte de amar. Amar es un arte. Hace poco salió una nueva edición de unas conferencias que dio Erich Fromm, y se compilan en un libro que se llama El arte de escuchar. Ahora, casualmente, hace unos días, encontré en una librería un libro que se llama El arte de la felicidad, de Christophe André, que es un escritor francés, y también un libro de un japonés, un monje budista, Sumio Masuno, que se llama El arte de vivir con sencillez. Se trate del arte de crear felicidad, del arte de vivir con sencillez, del arte de escuchar, del arte de amar. Creo que todo apunta a ser conciencia del arte de vivir. Vivir es un arte, y para practicar el arte de vivir, primero hay que querer vivir. Y el arte de vivir implica también practicar el arte de tejer, de crear vínculos, de tejer, de crear relaciones, de querer, de ser conscientes y crear encuentros. Algunos le adjudican a Aristóteles la frase de el hombre es un ser social por naturaleza. Hobbes sostiene que el hombre no es un ser social por naturaleza, sino que lo hace social son las relaciones sociales. El pedagogo brasileño Paulo Freire nos dice que la vocación ontológica histórica del hombre es hacerse hombre, y hacerse hombre, en genérico, es ser en relación con y en el mundo. Cuando pensamos en la charla el poder sanador de los vínculos, daba vueltas en mí el concepto de Irving Yalom,
en su libro Psicoterapia Existencial, ustedes lo pueden encontrar en la página 481. En esa página, Irving Yalom va a tener un apartadito que va a hacer referencia a lo que cura es la relación, va a decir él. Obviamente que lo está hablando en términos psicoterapéuticos. Él plantea que en el desarrollo de su carrera comprendió dos máximas. La primera era que había que ayudar a la persona a quien le consultaba a que pudiera llegar al grado máximo de elección libre, un elegir libre. Y en segundo lugar, que quien estudiara psicoterapia, psicología o medicina tendiente a la relación de ayuda, tuviese en cuenta que lo que cura es la relación. Y hablaba de unas características específicas que tenía que tener el psicoterapeuta, que era tener como una respuesta genuina, tener una actitud de aceptación, tener empatía, tener una cordialidad que no fuera posesiva o impostada, ¿no? Y que esas actitudes terapéuticas puestas en juego en el encuentro terapéutico iban a ser sanadoras o iban a ser curadoras, si hablamos de curación, ¿no? El poder sanador o el poder curador del vínculo. Definir un vínculo, bueno, vamos a encontrar tantas definiciones como posturas, como materias que lo quieran definir. Si vamos etimológicamente a la definición de vínculo, del latín vinculum, va a hacer referencia a la unión, al lazo, a un estilo de unión que se puede a veces vincular, valga la redundancia, al encadenamiento. Es decir, esta referencia al encadenamiento viene porque vínculo era como originalmente se llamaban a los eslabones de la cadena, vínculo. Por tanto, el vínculo es una unión entre personas fuerte. ¿Sí? Veremos luego las características de esa unión fuerte. Si hablamos de un vínculo sanador, habrá un vínculo que afecte, un vínculo patológico, un vínculo enfermizo, ya lo veremos. Lo cierto es que cuando hacemos referencia a vínculos, vamos a estar haciendo referencia a una unión fuerte, ¿sí? Y además, esa unión fuerte es expresada a través de relaciones. Y con esto me gustaría plantearles que esta reflexión es con una mirada humanista existencial, es decir, les estoy hablando del vínculo desde este lugar, desde esta perspectiva, y desde mi humilde postura, ¿no? No es que necesariamente ustedes lo tengan que acreditar así, pero cuando voy a referirme al vínculo, me voy a referir a una relación fuerte, a una unión fuerte. Y además, aclarar que el vínculo se expresa en relaciones, pero no toda relación es un vínculo. Como para que podamos ir comenzando a plantear alguna diferencia. No el vínculo se expresa en relaciones, Andrés. Sí, sí. Y no toda relación significa que sea un vínculo. Claro, claro, porque no toda relación va a estar caracterizada por esa unión fuerte a algo o a alguien, fundamentalmente entre personas, ¿verdad? Las formas de relacionarnos, los modos de ser en el mundo, van a ser los que van a ir garantizando si esa relación se tiende más a un vínculo o es una relación que podríamos decir superficial o una relación que queda en un trato social y nada más, ¿no? La reflexión sobre el vínculo y esa relación fuerte, a mí me gustaría comenzar a plantearla en tres niveles.
la existencia, nuestra existencia, se va a ir dando en la medida que nosotros podamos tener una relación con nuestro mundo interior, un vínculo con nuestra interioridad, es decir, el vínculo, la relación fuerte de nosotros con nosotros, de nosotros con los otros, en esa relación yo-tú, y en la relación de nosotros con aquello que nos trasciende, lo otro. Y ahí hago la salvedad de que cada uno llamará lo otro a aquello que considera que trasciende su existencia. Las personas que creen en un Dios verán en ese otro, a ese Dios, las personas que consideran que los trasciende y forman parte de la naturaleza, el cosmos, el universo, tendrán una manera de relacionarse o de vincularse fuertemente o no con esa experiencia. De la forma, del carácter con que nos vinculemos con nosotros, con el otro o con lo que nos trasciende, va a estar garantida, podríamos decir, esa fuerza vincular. ¿Sí? Para vincularme con los otros y con lo que me trasciende, es necesario que yo también vaya siendo conocedor de mi mundo interno, que pueda hacer un proceso de aceptación de esa historia que voy escribiendo con mis decisiones, que pueda tener una reconciliación con este mundo interno para luego salir al encuentro desde lo mejor de mí con los otros. El encuentro con los otros debe sin duda estar mediado por el deseo, la intención comunicante, el querer encontrarme, pautado, como lo vamos a ver, por la empatía, por la aceptación incondicional, por la coherencia, por la cordialidad, ¿no? por esta apertura al encuentro. Y el vínculo con lo trascendente tiene que ser un vínculo que se abra también al respeto, al maravillarnos, al recuperar la capacidad de maravillarnos y de sorprendernos por muchas cosas que aún no podemos comprender. Te escucho, Andrés, en estos tres niveles de la vinculación, el vínculo con mi interioridad, con los otros y con lo otro que nos trasciende. Y en el primer punto, el vínculo con mi interioridad, la logoterapia por lo general trata de enfocarse en la autotrascendencia, en la no inmanencia. Para algunas personas, porque lo he escuchado en algunos cursos, incluso es una duda común en las formaciones en logoterapia, la pregunta es, ¿la relación conmigo mismo no es una cuestión inmanentista que impide la autotrascendencia como lo quería Viktor Frankl? Volvemos al tema del estilo de relación que podemos tener con nuestra interioridad. Voy a ir al libro El hombre en busca de sentido, en el apartado en el que Viktor Frankl escribe La huida al interior. En ese apartado, Frankl nos va a decir que lo que salvó a muchos prisioneros fue el haberse refugiado en un mundo interior rico en experiencias espirituales. Quiere decir que ese mundo interior rico en experiencias espirituales, cuando es convocado, cuando nos conectamos con esa interioridad, puede en ocasiones salvar y salvarnos la vida. Y acá podríamos decir que lo que va a marcar la diferencia entre ese contacto con la interioridad saludable o no saludable va a ser el tiempo en el que uno va a estar conectado a esa interioridad, como el tiempo en el que uno va a estar conectado a esa exterioridad. Porque también Frankl nos detalló la neurosis de masificación o las neurosis de fanatismo, que son aquellas neurosis cuando la persona, alejada de su mundo interior y de su intimidad, pasa a hacer lo que otros quieren que haga, decir lo que otros quieren que diga y sentir lo que otros quieren que sienta. Y esa pérdida de libertad y esa dificultad para hacerse responsable de su unicidad es la que termina enajenando a muchos seres humanos que caen en ese anonimato, fundidos en una masa, ¿no?
Frankl, en el libro Psicoterapia y Humanismo, va a decir que es muy importante la intimidad en soledad, sobre todo cuando ésta promueve la contemplación. En otro libro muy lindo, Los escritos juveniles de Víctor Frank, seleccionados, fueron presentados como el libro Las raíces de la logoterapia de Eugenio Fisotti. Ustedes van a poder leer algunos escritos juveniles de Frankl, donde él se iba solo al encuentro con la naturaleza y hablaba íntimamente con la naturaleza. En otro libro, que se llama Diálogo entre un psicólogo y un teólogo, Víctor Frankl y Pinkas Lapide, Frankl nos va a decir, como judío y creyente, que Dios es el interlocutor más íntimo de sus diálogos más íntimos. Es decir, que para quien no cree en un Dios, el interlocutor más íntimo de sus diálogos más íntimos puede ser su conciencia. Puede ser ese órgano de sentido que le va a ir indicando por dónde ir, qué decisión tomar, qué fuerzas tener para poder responderle a la vida. Entonces, tenemos una serie de ejemplos que nos dan la idea de que conectar con esa experiencia interior para luego salir y entregar lo mejor del uno al seguir escribiendo historia con los otros es sumamente saludable. Muchas gracias, Andrés, por responder a esta pregunta que, como te digo, es bastante común a veces en las formaciones. Otra pregunta que me surge es, ¿por qué para la logoterapia el tema del vínculo es tan importante? No es así para otras orientaciones psicoterapéuticas, pero sobre todo para las psicoterapias humanistas y de corte existencial, como lo es la logoterapia, es muy importante, pero en la logoterapia tiene un papel central. ¿Por qué es así, Andrés? Bueno, porque la logoterapia promueve la reflexión sobre los temas de la vida y su sentido. Y los temas del cotidiano vivir, las aflicciones o las experiencias cumbres o de felicidad, están íntimamente ligadas al ser relacional del ser humano. Con esto quiero decir que cuando definimos al ser humano, no solamente lo definimos como un cuerpo, como una psiquis, sino también como un nudo de relaciones. En la medida que los seres humanos podamos tejer, vincularnos saludablemente con nosotros, con los otros o lo que nos trasciende, nuestra tonalidad afectiva, psicológica, va a ser una y nuestra respuesta orgánica otra en relación a esos vínculos. Pero las dificultades que podamos tener en cedernos tiempo para trabajar nuestra interioridad, la dificultad que tengamos en el encuentro con los otros, familia, pareja, trabajo, amigos, compañeros de estudio, esas dificultades que podamos tener, va a ser difícil que los ecosistemas donde interactuemos sean vividos como plenos de sentido. Y puede haber un repliegue, un aislamiento, que lejos de colaborar en el desenvolvimiento existencial, va a llevarlo al repliegue, y como hemos visto, el repliegue de la existencia va a ser un síntoma de patología. La apertura al encuentro con los otros va a ser un indicador de salud. Aquí es importante, por lo menos para mí, dejarles en claro que la logoterapia va a tomar conciencia de lo que puede ser como motivo de consulta un síntoma, pero también lo va a saber ignorar. Con esto quiero decir que no nos vamos a centrar en los aspectos patológicos de una persona, sino reconociéndolos, lo vamos a dejar a un costado y vamos a ir hacia el núcleo sano de la persona, hacia los recursos de la dimensión que nunca enferma, en este caso la dimensión espiritual, y que van a estar ahí prontos para echar mano a esos recursos y que la persona pueda poco a poco volver a la ruta de ese sentido de vida. Frankl, en este sentido, para expresarlo, podríamos decir poéticamente, hace suyas las palabras de Goethe, diciendo que si tomamos al hombre como es, lo vamos a hacer peor de lo que es, pero si lo tomamos como creemos que puede llegar a ser, prácticamente le vamos a devolver la dignidad. Entonces,
tenemos una fe importante, por así decirlo, en la capacidad resiliente de la persona, en el potencial para poder hacerse cargo de su historia y poder dar respuesta con sus herramientas, con su biografía y con su propia letra, ¿no? Y estimularlo a que así lo haga. El logoterapeuta no va a recetar, no le va a prescribir lo que tiene que hacer, sino que es acompañar a que pueda haber la mayor cantidad de opciones para dar respuesta y ampliar ese campo de visión, ¿no? Hace un momento, Andrés, hablaste acerca de la apertura como síntoma o señal de salud psicoemocional. Sí. ¿El vínculo puede enfermar? ¿Cuáles son los síntomas de un vínculo enfermo? ¿Y cómo es que va enfermando? ¿Y cómo sanarlo? Evidentemente que la forma de nuestros modos de ser en el mundo, nuestros modos de relacionarnos, van a ir definiendo la salud y enfermedad por sus frutos, podríamos decir. Una persona que tiene una buena relación, un buen vínculo con su interioridad, con su mundo interno, se va conociendo, se va aceptando, se va autoasistiendo, es decir, asumiendo con responsabilidad su historia y perdonándose, reconociéndose aprendiz, va a tener la posibilidad, porque se conoce y acepta eso, de aceptar la imperfección o carencia de los otros. En cambio, una persona que está alejada de sí va a intentar corregir la vida de los otros. Y el vínculo con esos otros va a ser un vínculo que verdaderamente les va a hacer mal. Le va a hacer mal a la persona, le va a hacer mal a la otra persona y a la relación en sí misma, ¿no? Porque generalmente la persona que está alejada de este sentido de vida, de esta conexión con la respuesta que la vida le está pidiendo dar, puede caer en la agresión, en la adicción o en la depresión en última instancia, ¿no? Y entonces, evidentemente, que una persona que está viviendo ese vacío existencial, esa falta de conexión con lo vital, va a tener una conducta de autoagresividad, donde la persona se autoagrede en múltiples formas, física, psicológica, o relacionándose tóxicamente, con otras personas. Con esto quiero aclarar que desde mi perspectiva, pero esto es muy mío, no existen las personas tóxicas, sino que existen personas que pueden vincularse, podríamos adjetivar como tóxicamente, ¿sí? Y son, ¿por qué o cómo definimos? Bueno, desde el punto de vista de la alimentación, cuando comemos algo que nos hace mal, nos intoxicamos. Bueno, a veces las relaciones que estamos tejiendo con los otros nos hacen mal, nos dejan mal, o a veces nosotros dejamos mal a los otros. Nuestras preguntas, nuestras invasiones, nuestras imposiciones, nuestra visión negativa y derrotista de la vida, nuestra forma crítica, cuando estamos criticando todo y a todos, cuando imponemos nuestra verdad como la única verdad, cuando queremos controlar todo y a todos, cuando tenemos una actitud de permanente victimización, cuando tenemos la necesidad de que nos estén reconociendo permanentemente, cuando invadimos el espacio del otro, cuando no podemos guardar un secreto, una confidencia, y salimos a contar algo que nos dijeron, son evidentemente actitudes en nuestro modo de relacionarnos con los otros que van a impedir una relación fluida y saludable. Digamos que una persona que puede tener un trabajo personal que va haciendo, ya sea por una inquietud personal o porque está haciendo un trabajo terapéutico, obviamente va a tratar de tomar distancia ante este tipo de vínculos donde se va a sentir
como muy impuesto, ¿no? ¿Y cómo poder sanar el vínculo, Andrés? ¿Desde dónde podemos sanar el vínculo? Un vínculo así, un vínculo con esa toxicidad, ¿verdad? Para utilizar esa palabra, pero un vínculo enfermo con estas características de imposición, de control, de juicio, de crítica, de invasión del espacio, mm, puede ser sanado. ¿Y cómo? Hace un momento hablabas de los recursos espirituales, ¿verdad? Claro, Vamos. es muy linda la pregunta porque, bueno, volvemos a logoterapia, ¿no? Eh, la logoterapia centra su idea, podríamos decir, en el tema de la libertad y la responsabilidad, y de la responsabilidad fundamentalmente individual ante la existencia. En un vínculo, como por ejemplo el vínculo de pareja, en un vínculo como el vínculo de familia, o en un vínculo como el que podemos mantener en un ambiente de trabajo y las relaciones que podemos tener allí, todos tenemos una parte de responsabilidad y los otros tienen su parte, su cuota parte de responsabilidad en este vínculo. El tema es cuando yo pienso, a lo mejor idealizo, que estoy sosteniendo un vínculo con alguien o estoy sosteniendo una relación con alguien, pero es un vínculo que es asimétrico, que no se vive de la misma manera y que no está fuertemente unido como yo creo o creía que estaba. Entonces ahí encontramos la angustia de muchas personas que cargan al hombro con una relación, que vienen sosteniendo, por ejemplo, una pareja, o que vienen sosteniendo la unión familiar, todo en sus hombros, ¿sí? Liberando de responsabilidad a cada uno de los participantes de la experiencia. Entonces, cuando un vínculo, cuando una unión entre personas se debilita o se enferma, los responsables son quienes participan de ese vínculo. O sea, yo tengo una parte de ese vínculo y de esa parte voy a dar todo lo que pueda, pero al otro le corresponde esa otra parte, la que pueda dar, porque nunca es un 50 y 50, pero va a ser esa dosis homeopática, esa medida de oro que permite que el vínculo fluya. A veces uno está débil, cansado, confundido, y el partenero, la familia, van sumando esa energía que no se está pudiendo dar para que el vínculo fluya y se vaya gestando. Otras veces, cuando uno puede recuperarse, comienza a tomar esa actitud de acompañar también a quien no está pudiendo dar lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, la responsabilidad del vínculo es de todos, aún de un encuentro, ¿no? Cuando vamos a promover un encuentro, los responsables de que ese encuentro fluya somos todos los que participamos y cada uno tiene una cuota aparte. Creo que en esto también debemos pensar. La logoterapia permite en el análisis existencial hacer un análisis sobre la existencia, y en esta reflexión podemos pensar en nuestros modos de relacionarnos, en nuestros modos de vincularnos, que muchas veces por temor, por inseguridad, adoptamos la presión de todo el vínculo en nuestros hombros, creemos que podemos y finalmente nos desilusionamos, nos cansamos y tenemos una respuesta que muchas veces puede desilusionar a los otros también. Y se vuelve muy desgastante tener que, bueno, querer llevar a cuestas la relación por uno mismo. Recordé una frase de un psiquiatra, creo que es estadounidense, se llama David Cooper, escribió un libro que se llama La muerte de la familia y dice, uno puede estar casado con alguien que no se siente casado con uno. Imagínate, Sí. imagínate, claro, claro que sí, 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 de eso se trata, Iván. La reflexión sobre los vínculos tiene también que hacer como esta especie de separación entre lo tuyo, lo mío y lo nuestro. El yo, el tú y el nosotros, ¿sí?
En la medida que cada uno de los participantes de la experiencia de vínculo esté trabajando en sí mismo, el resultado de la relación va a ser plena de sentido. Ahora, si me coloco en una posición existencial de ser siempre quien se está victimizando, quien está demandando, quien está exigiendo, quien llega un momento que el tener una actitud de una manera que podríamos decir persistente, rutinaria, termina ahogando el vínculo, ¿no? Entonces, como primer punto para poder sanar el vínculo está la responsabilidad personal de lo que cada quien, la lo que responsabilidad personal y evidentemente que la invitación a que las personas se animen a hacer este trabajo de autoconocimiento, de autoaceptación, de autoasistencia, de recuperar esa libertad de ser el escritor de su propia existencia, para luego salir al encuentro con los otros desde la libertad. Y no esa tendencia que tenemos muchos a estar alejados de nuestro mundo interior y estar viviendo más la vida de los otros como forma de síntoma de estar alejados de nuestra interioridad, ¿no? Entonces, digamos que la vida se presenta en pares de opuestos, y así como es necesario estar autotrascendiéndonos, salir al encuentro con los otros, la idea es salir desde lo mejor de nosotros. Y eso, salir desde lo mejor de nosotros, va a implicar que también hagamos un trabajo de conocimiento de nuestra biografía y de lo que venimos viviendo. Muchos estamos peleados con esa historia, muchos estamos apegados, y aquí viene un aspecto negativo del vínculo, que sería el estar unido fuertemente al pasado, a lo que me hicieron, a lo que me dijeron, a lo que viví. Y al no soltar ese pasado, el quedar en una actitud de apego persistente va a hacer que de alguna manera no me sienta libre hoy de poder tejer la conciencia del vínculo en el hoy, en el aquí y en el ahora. Porque lejos de estar consciente del presente, voy a estar atado a lo que pasó, o voy a estar preocupado, sin soltar, a lo que ha de venir. Una va a ser la tendencia a la tristeza, a la nostalgia, a la melancolía de lo ya vivido. Otra va a ser el estrés, la tensión, la ansiedad, la preocupación de toda suerte de desgracias que pueden llegar. Entonces, una y otra experiencia hoy va a ser que mi forma de relacionamiento tenga la tonalidad afectiva de ese apego al pasado o al futuro, ¿no? Hablando de apego, ¿hay una distinción entre vínculo y apego o dependencia? Bueno, sí, claro, claro. A veces tendemos a confundir el término vínculo con el término apego, con el tema relación y con el tema encuentro, y nos parece que estamos hablando de lo mismo, y capaz que tendríamos que clarificar. Cuando hablamos de la teoría del apego, vamos a estar hablando exclusivamente del conocimiento que fue dando la investigación del campo de la sociología, de la psicología evolutiva o de la etología, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se posó la mirada sobre los niños huérfanos que quedaban sin un cuidador principal, sin un tutor principal. Entonces se veía sobre todo que los bebés, antes de los 6 meses, podían tener dificultades en su desarrollo por falta de habilitar el sistema de apego. Un sistema de apego que alrededor de los 6 meses se empieza a dar cuando el niño reconoce a esa figura del cuidador principal con quien va a mantener un vínculo que le va a dar protección, seguridad y confianza. Estas teorías plantean que en la medida que la persona, o que el bebé en este caso, tiene a ese cuidador primario que le brinda protección, seguridad y confianza, en el futuro,
cuando comience a relacionarse adultamente, lo va a hacer desde ese lugar porque fue de alguna manera atendida esa demanda. Evidentemente que la raíz de esa investigación es de corte psicoanalítico, que tiene también una perspectiva determinista importante, pero que nos da referencias a la hora de interpretar desde la logoterapia. ¿Pero por qué? Porque para la logoterapia el ser humano es condicionado por su historia, por su biografía, por su biología, por su psiquismo, por sus relaciones, pero no es determinado. El ser humano tiene un plus de libertad que es que siempre puede hacer algo ante eso que le pasa. Entonces, en el tema específico de las relaciones, siempre hay posibilidad de reflexionarlas, de comprenderlas, de verlas, para poder, después de conocerlas, empezar a trabajarlas de un modo que podríamos decir más efectivo. Entonces, es importante, en una primera instancia, mantener vínculos en los que podamos encontrar confianza, seguridad y contención, pero luego de apegarnos, aprendamos también a desapegarnos. En esta dinámica de la vida bipolar o bivalente, es importante que así como es necesario por momentos apegarnos a determinadas cosas, hay momentos en los que nos vamos a tener que desapegar, para volver a pegarnos a otras y así y soltar como una dinámica saludable. El budismo, como propuesta, podríamos decir, espiritual, sostiene que la causa del sufrimiento del alma humana es el apego a persona o a cosas. El estar apegado y no soltar es lo que le hace a la persona estar de alguna manera siempre en un estado de alerta, de ansiedad y de estrés, porque no puede soltar cosas que debe o debería soltar. Para nuestra visión occidental, evidentemente, el tema de el soltar aquello que nos dijeron, que nos hicieron o que nos pasó, y sacar de esa experiencia el logro existencial, va a ser muy liberador. Muchas veces, por no soltar, por no morir a determinadas experiencias, es que estamos sufriendo hoy, cuando la vida verdaderamente nos invita a aceptar la muerte como parte de la existencia, pero no solamente la muerte como conciencia de finitud, nos vamos a morir, la muerte como experiencia simbólica de a qué cosas tengo que morir hoy, qué cosas tengo que dejar ir, qué cosas tengo que soltar, de qué cosas tengo que desapegarme. Bueno, son preguntas que solamente la persona y no otro va a poder responder por la persona, que va a encontrar sin duda la respuesta. A veces solos, a veces necesitamos la ayuda de un testigo, de un otro, que nos acompañe a ver un poco más claro. Y en esta bipolaridad, entender que a veces podemos solos y a veces es necesario pedir ayuda. Bien, Andrés, muchas gracias. Hay preguntas ya en las redes sociales, en Facebook, tanto en la página de CISART, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, como en Alta. Vayan escribiendo sus preguntas también. Aquí hay una de Gabriela Verónica. Ella dice, hola, buenas noches. Esto de ir a nuestro interior, que es el factor que nos ayuda a sobrevivir y no perder la esperanza por estar en este estado de conciencia y contemplación. Mi pensar que si no creemos en algún dios o diosa, la intuición, y lo escribe con mayúscula, la intuición es también fundamental para no abandonar nuestra existencia. Ajá. Claro que sí, Gabriela. Comulgo mucho con tu expresión de la importancia de conectar con la interioridad como forma de sobrevivir a veces, como otras veces es necesario salir de nuestro aislamiento, tejer vínculos con los otros también para sobrevivir. Pensemos nomás en el ejemplo que les ponía recién. Un bebé para sobrevivir necesita el pecho materno, necesita del cuidado de otros. Bueno, en esa primera instancia, la alimentación que el bebé recibe no es solamente
la de la leche materna, sino que junto con ella la mirada de la madre que le confirma quién va siendo. Cuando somos adultos y ya no somos bebés de pechos, seguimos buscando las miradas que nos alimenten, que nos reconozcan, que nos digan y que nos confirmen que vamos siendo. Entonces, así como es importante el viaje, el trabajo con la interioridad, es muy importante el salir al encuentro con los otros y enriquecernos y enriquecer el mundo que habitamos. Gracias, Andrés. Otro tema es el ser humano según la ontología dimensional de Viktor Frankl, es decir, según cómo estamos constituidos como seres. Tenemos tres niveles de existencia, ¿verdad? Tres niveles de expresión. El nivel corporal, el nivel psicológico y el nivel espiritual. En cada uno de esos niveles también podemos relacionarnos de forma diferente. Por supuesto, por supuesto. Y digamos que la armonía en el modo de ser en el mundo, en el modo de vincularnos, va a ser el resultado de esto. Es decir, cuando hay una coherencia entre mi experiencia del mundo interno, lo que pienso y lo que siento, y hay coherencia con lo que digo y lo que hago, bueno, hay un todo coherente que está expresándose a través del cuerpo, de la psiquis, de las relaciones y de la espiritualidad. Hay muchas personas que no son conscientes de que no tienen un cuerpo, de que son un cuerpo. Pocas personas son conscientes de que son un cuerpo, de cómo siente ese cuerpo, de cómo es este modo único y repetible de ser este cuerpo, con estas características. Hay muchas personas que también no aceptan, no quieren, no valoran, descuidan ese cuerpo que son. Están peleados con ese cuerpo. Hay personas que desconocen su psiquismo, desconocen su expresión emocional, sentimental, desconocen sus modos de pensar. ¿Cómo pensás? ¿Pensás positivamente, negativamente? ¿Sos una persona racional? ¿Sos una persona emotiva? ¿Sos una persona hacedora? Desconocen. Hay personas que desconocen, que interpretan erróneamente la realidad, que llenan el vacío de información con ideas que se les ocurren. Hay personas que también tienen una forma de vivir la existencia en base a la idealización, a la ilusión, y luego, cuando la vida se va presentando como ella va siendo, se desilusionan. ¿Por qué? Y bueno, porque perdieron la ilusión que habían construido y la vida dice, bueno, esta es la realidad. Y aquí es donde tenemos que comenzar a hacer la aceptación y el trabajo de responderle a la existencia, ¿no? Entonces, evidentemente que esta ontología dimensional, esta forma de conocer el ser, al ser lo podemos conocer conociendo el cuerpo que es, la psiquis que es, el nudo de relaciones que es, y también ese ser espiritual que uno es. Y aunque te parezca mentira, hay gente que se avergüenza de hablar de que es expresión de una espiritualidad, ¿no? Porque bueno, a veces confunde espiritualidad solamente con lo religioso confesional. Y cuando estamos hablando de una persona que está expresando lo específicamente humano, estamos hablando de una persona creativa, de una persona que comienza a conocer sus márgenes de libertad y los vive, se apropia, la libertad de sentir, de decir, de hacer. Al mismo tiempo asume la responsabilidad, la tarea de responderle a las preguntas que la vida le hace de modo singular. La persona espiritual asume el sufrimiento con sentido y trata de encontrarle el mensaje, la enseñanza, la maestría para convertirlo en un logro existencial. La persona espiritual asume la culpa como una posibilidad de transformación, de perdonarse, de perdonar, de pedir perdón. Asume la muerte como forma de
de poder morir a lo que tiene que morir y asumir que como ha de morir, cuánto tiene que vivir. Y finalmente, la persona espiritual va a trabajar, y esto voy a citar a Jaspers, en un estilo de encuentro y de relación de corazón a corazón, de ser espiritual a ser espiritual del otro. Andrés, se nos va terminando el tiempo para esta charla. Eh, Quisiera que nos regalaras alguna reflexión final acerca de elementos sanadores del vínculo, o cómo podemos identificar algunos aspectos para trabajar en nuestros propios vínculos y en esa responsabilidad personal que tenemos primero conmigo, después con los otros y después con lo otro que nos trasciende. ¿Cuáles son esas claves de un vínculo sanador en las que puedo trabajar para mejorar esas relaciones en esos tres niveles? Quizás lo primero que se me ocurre es habilitar espacios de cultivo de la interioridad y del silencio en algún momento para escuchar esa interioridad y descubrir cuál es el vínculo que en este momento está necesitando de nuestra parte ser resignificado. ¿Cuál es el vínculo, cuál es la relación importante, fuerte que tenemos con algo, con alguien, que de alguna manera nos demuestra que no está siendo vivida como plena de sentido? Luego comenzar a diferenciar qué es lo mejor que puedo hacer yo o qué estoy dispuesto a hacer yo para contribuir en mejorar este vínculo. Y si luego de reflexionar, de ver las posibilidades que puedo presentar para hacer intervención en esa relación, se produce algún cambio, algún acercamiento, está muy bien, pero hay que también humildemente asumir que una parte del vínculo es nuestra y la otra parte es de quienes participan de la relación. El trabajo de autoconocimiento, el trabajo de cultivo de la interioridad, nos va a llevar a lugares como el de humildemente aceptar que no podemos controlar todo. Al mismo tiempo que no podemos estar permanentemente culpándonos y culpando a los otros, porque en definitiva somos todos aprendices. Nadie tiene el libro de cómo vivir plenamente y la receta, sino que somos todos en esto discípulos y maestros, porque vamos aprendiendo y vamos creciendo, coexistiendo en esta experiencia. Por otro lado, respetando nuestros límites y fronteras personales y respetando el límite y la frontera personal del otro. Asumiendo la temporalidad. Cada uno de nosotros necesita su tiempo. A veces somos injustos y con el diario del lunes nos criticamos de algo que hoy vemos claramente, pero que cuando lo vivimos no teníamos esta información. Ahora, cuando lo comprendemos en nosotros, comenzamos también a comprender a los otros. Por más que yo a veces quiera hacer que el otro se dé cuenta de algo, por más que yo le diga que realmente las cosas son así, si no es el tiempo del otro de poder recibir esa información, la intervención caerá en un saco roto y nos frustrará porque no comprendemos que cada uno de los seres humanos tiene su propio tiempo, ¿no? Entonces, creo que en la medida que estemos atentos a nuestras búsquedas de sentido, que estemos comprometidos en el ejercicio de nuestros valores, de aquellas cosas valiosas, en la medida que estemos trabajando nuestra libertad y nuestra responsabilidad, en la medida que estemos asumiendo nuestra existencia responsablemente, vamos a estar en condiciones de tejer vínculos saludables, por lo menos desde nuestra intervención o desde nuestra parte. Y vamos a soltar a que los otros puedan vincularse como puedan. Y ahí veremos si estamos dispuestos a aceptar una relación de este estilo o hay tiempo de soltar y decir, ya está. Muchas gracias, Andrés. Ahí queda la reflexión. Hay comentarios en redes también.
Malo Velasco dice, qué hermosa charla. Gracias, maestro Andrés. Gracias, Alta. Mónica. Pero, Malo, supongo que es bueno. Muchísimas gracias por tu devolución. Evidentemente que no intento dar una reflexión concluida, una verdad fijada, sino que por el contrario intento que podamos a partir de ahora salir a buscar información, profundizar sobre esto. Hay un libro que les recomiendo, a mí particularmente me gusta mucho, seguramente ustedes lo conocen, se llama Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, y ustedes van a poder ver ahí unas teorías en cuanto a la comunicación, a los encuentros, que ilumina mucho y contribuye mucho a esclarecer y ampliar nuestra mirada. Evidentemente que la propuesta psicoanalítica con las terapias vinculares, donde se le da mucha importancia al rol terapeuta-paciente, paciente-terapeuta, las terapias cognitivo-comportamentales, cuando hablan acerca de la comunicación asertiva, que no sea pasiva, que no sea agresiva y que sea asertiva, seguramente contribuyen a mejorar la calidad de las relaciones, a hacer conciencia. La psicoterapia humanista rogeriana, cuando nos plantea la aceptación incondicional positiva, la congruencia, la empatía, evidentemente son contribuciones que nos amplían la reflexión en torno a este tema tan importante como son los vínculos, las relaciones con nosotros, con los otros y con aquello que nos trasciende. Gracias, maestro. También Mónica Boiso dice, gracias, muy profundo y de vital importancia lo que nos comparte. Y bueno, pues no son distintos los comentarios a los comentarios que nuestros alumnos en el diplomado, porque esta charla se lanza en el marco del diplomado internacional en logoterapia para la vida cotidiana, en el cual el maestro Andrés Skuplen es el titular del primer módulo. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos, por tu gentileza. Allá en Uruguay ya son que las 12 de la noche. Son las 12, es la medianoche, estamos recibiendo el nuevo día y me encanta recibirlo junto a ustedes. La verdad que me gusta muchísimo ser parte de Alta, me siento muy cómodo. El trabajo que están haciendo y la invitación a practicar una logoterapia en la vida cotidiana ayuda a sacar a la logoterapia exclusivamente de la teoría, de sacarla exclusivamente de la psicoterapia y llevarla a la reflexión de que la logoterapia puede llegar a ser una filosofía para la vida. Con esto quiero decir que podemos llegar a vivir de un modo logoterapéutico. En la medida que buscamos el sentido de nuestra vida, en la medida que trabajamos en reconocer cuáles son las cosas valiosas en nuestra existencia, en la medida que asumimos el sufrimiento, la culpa, la muerte, en la medida que trabajamos la creatividad, vamos a estar viviendo la logoterapia sin saberlo. Gracias, maestro. Ahí nos acompaña también el maestro Paco Madera, que estuvo ayudándonos en los controles y hacer este cruce de páginas entre Alta y el CISART, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Muchas gracias, Paco. Gracias, querido Paco. Muchísimas gracias. Gracias por esta charla tan nutritiva y en este ambiente del amor y la amistad. Yo creo que nos hizo muy bien para seguir reflexionando y, como tú dices, para seguir buscando y mejorando nuestros vínculos. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Iván. Y entender que la vida no es solamente tratar de resolver un conjunto de problemas, sino que la vida se trata fundamentalmente de animarnos a vivir la experiencia, de ir siendo. Muchas gracias, maestro Andrés. Que tengas muy buena noche, descansa. Gracias a las personas que nos acompañaron tanto en una página de CISART como en Alta. También la maestra Patti Arenales nos está apoyando con los comentarios en Alta. A Patti Arenales gracias, también Patti. un abrazo grande. Un abrazo. Y a todos los alumnos y alumnas. Gracias, que tengan bonita noche, que descansen. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches.